Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, tu pueblo está aquí dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra. Vamos a abrir, Señor, las Escrituras y nos vamos a exponer a ella. Y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo obre de tal manera en nosotros para que entendamos que eres tú quien se va a dirigir a nosotros. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de la verdad de tu palabra. Que nosotros podamos ser convencidos de lo que debemos hacer según lo que tú nos ordenas el día de hoy. Oh Padre, consuélanos, confórtanos y llévanos, Señor, avanzando cada día más en esta carrera que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, por aquellos que tú has traído aquí en esta tarde, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, para que hoy sea su día de salvación. Que tú, Señor, los convenzas de su necesidad, de su condición delante de ti, y muéstrale, Señor, por tu Espíritu Santo, abriendo sus ojos espirituales a ese gran Salvador que tú le has dado al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Podemos tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Como hemos estado haciendo estas últimas semanas, vamos a empezar en el versículo 28 de Hebreos 12. Hebreos 12, 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Una de las quejas que se escuchan frecuentemente entre aquellos que visitan algún hospital es el maltrato que reciben de parte del personal de salud. Es frecuente escuchar quejas contra el personal administrativo, pero también es muy frecuente escuchar quejas contra los médicos y contra las enfermeras. Muchos pacientes se quejan de sentirse tratados como objetos, como números. Muchos pacientes se quejan de ser ignorados por los médicos y las enfermeras de tal manera que llegan a sentirse deshumanizados. Fue por eso que desde hace varias décadas los servicios de salud, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, han intentado resaltar la importancia de la atención centrada en el paciente, tratando de recordarle al personal que trabaja en los hospitales que eso es fundamental en la atención médica. Porque muchos estudios han evidenciado el desapego que se llega a crear en el médico, por ejemplo, con el paso de los años en el ejercicio de su profesión. Un estudio, por ejemplo, en una revista de neurociencias, concluyó que la experiencia profesional desensibiliza al médico del dolor de sus pacientes. Es decir, conforme pasan los años en el ejercicio de su profesión, el médico se va haciendo menos empático. Su empatía tiende a disminuir. La empatía es la capacidad no solo de identificarse con otra persona, sino también de identificarse con lo que esa otra persona está sintiendo en una situación determinada de su vida. Por ejemplo, varios estudios médicos han demostrado que la empatía en los médicos en los primeros años de su carrera es muy alta. Es decir, ellos se logran identificar muy bien con el dolor de los pacientes. Pero conforme avanzan en los años de su carrera profesional, esa empatía tiende a disminuir. Y lo interesante es que no solo los médicos se llegan a desensibilizar del dolor de los pacientes, pero escuchen esto, se llegan a desensibilizar de su propio dolor. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estaba estudiando medicina, y mi padre acostumbraba a invitarme a ayudarle a operar. En aquel entonces mi padre era uno de los pioneros en la cirugía mínimamente invasiva en el país y me invitó a operar a una paciente que había que quitarle la vesícula biliar.
Esa cirugía se hace con unos trócares que son como unas agujas gruesas, como de 5 milímetros, hay otras de 1 centímetro casi, que se insertan a través del abdomen del paciente, y por ahí el médico, el cirujano, mete pinzas y extrae el órgano que tiene malo el paciente. En este caso, la vesícula de la paciente era lo que íbamos a sacar. Pero en esa ocasión, en el momento en que mi padre le clavó ese trócar a la paciente, yo me desmayé. Caí al suelo, y lo que me cuentan es que mi padre le dijo a los enfermeros que estaban en sala que me pusieran, me montaran en una camilla y me pasaran a la sala de recuperación. Ver a mi padre clavarle ese instrumento a esa paciente fue como si me lo hubiera hecho a mí, y yo me desmayé. Cuando terminó la cirugía, mi papá se fue a la sala donde yo estaba en recuperación. Ya yo me estaba despertando con el paciente, y lo que me dijo mi padre fue esto: ¿y así quieres ser cirujano? Bueno, no solo pude llegar a ser médico, sino también pude llegar a ser cirujano, una profesión en la que se requiere curar al paciente haciéndole daño. Yo tengo que cortar al paciente, tengo que quitarle órganos enteros o partes de órganos de su cuerpo, tengo que suturarlo, tengo que meterle cuerpos extraños dentro de él para curarlo, haciéndole daño. Una persona que se desmaye cada vez que corte a una persona, o cada vez que le saque sangre a una persona, no puede ser médico. Es por eso que los cirujanos tienen que aprender en cierta manera a separarse o a desensibilizarse del dolor ajeno. Ahora, el problema es que en muchas ocasiones los médicos llegan a perder totalmente esa empatía. Y como les digo, muchos estudios enumeran un gran número de razones por las cuales esto ocurre. Pero esta falta de empatía, esta incapacidad de identificarse con el dolor ajeno o la situación que está viviendo un paciente, es lo que ha traído tantos problemas a muchos sistemas de salud, y es lo que causa muchas de las quejas de los pacientes todos los días en los hospitales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro texto en Hebreos 13:3? Mucho. Porque como veremos, el problema de estos hermanos en Roma no era solamente que ellos no estaban expresando su amor fraternal, no era solamente que no estaban amándose como hermanos en Cristo, tampoco era solamente que estaban cerrándole las puertas al extraño, que se estaban aislando del mundo, velando ahora solamente por sus propias vidas, por su propia seguridad. No, el otro problema que estaba afectando a esta iglesia, a la cual escribió este pastor, además de no estarse amando fraternalmente, de no estar amando al extraño, era que ellos tampoco estaban teniendo empatía hacia sus hermanos en la fe. Ellos no se estaban identificando con sus hermanos en la fe. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El sermón entonces lo voy a dividir en 3 puntos, como ustedes lo tienen ahí en sus bosquejos. Primero vamos a ver el mandamiento del autor y su motivación. Segundo, vamos a ver el fundamento del mandamiento. Y tercero, vamos a ver las implicaciones del mandamiento para estos hermanos en Roma. Y terminaremos con algunas aplicaciones para nosotros, no solo como cristianos, sino también como iglesia. Entonces, veamos primero el mandamiento y su motivación. Leamos Hebreos 13:3 nuevamente. Dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Cuál es el mandamiento que el autor le está dando a esta iglesia en Roma? ¿Cuál es la orden? ¿Qué es lo que estos hermanos deben hacer a la luz del evangelio que este autor les ha recordado, y a la luz de esa verdad que él también les ha recordado acerca de Dios? Que Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está mandando hacer a estos hermanos como cristianos? Bueno, les dice ahí, acordarse. Ese es el mandamiento. Ese es el deber de estos hermanos, el de recordar. Ahora, el tiempo en el que se encuentra ese verbo en el original es un tiempo presente. Es decir, lo que el autor les está diciendo es que ellos deben hacer esto continuamente. Ellos deben recordarse, acordarse
continuamente. No recordar un día y olvidar 3, no, hacer esto continuamente. Recordar algo, traer algo específico a su mente continuamente. Que esto sea un hábito en ellos, una costumbre, algo que los caracterice a ellos diariamente en sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que el autor les está ordenando a estos hermanos que ellos debían recordar continuamente? Bueno, les dice, a los presos y a los maltratados, es decir, a los que están en prisión, a los que están en la cárcel, y también a los maltratados, literalmente a los que están siendo oprimidos, a los que están sufriendo, a los que están sufriendo adversidades. Es a ellos a los que estos hermanos deben recordar continuamente en sus vidas, habitualmente. La costumbre diaria de estos hermanos es acordarse de ellos. Ahora, ¿quiénes son estos prisioneros y estos maltratados a los que ellos deben estar recordando continuamente? Bueno, es claro por el contexto de la epístola que no se trata de criminales comunes y corrientes. Esa es la opinión de la gran mayoría de comentaristas. Es decir, estos hermanos no deben estar recordando continuamente a aquellos que han sido puestos en la cárcel como asesinos o como ladrones. Ni tampoco les está diciendo el autor que deben estar recordando continuamente a aquellos que están siendo maltratados como malhechores o por entrometerse en lo ajeno. No, el mandamiento es que ellos recuerden continuamente a aquellos que están en la cárcel y que están siendo maltratados como cristianos. El deber de estos hermanos es acordarse de sus hermanos en la fe que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Como escribió el apóstol Pedro en su primera epístola: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es a ellos a los que deben estar recordando estos hermanos. Esta iglesia estaba viviendo en tiempos de gran persecución. Como ya hemos visto, ellos estaban siendo atormentados por los romanos, estaban siendo atormentados por los judíos, muchos de los cuales eran sus propios familiares, sus padres o sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Y estaban siendo atormentados por los que una vez estuvieron entre ellos, profesaron la fe en el Señor Jesucristo, pero ahora habían apostatado de la fe. Pero ellos, por causa de su fe, por profesar su fe en el Señor Jesucristo, muchos estaban siendo llevados a las cárceles y estaban siendo maltratados por sus enemigos. Ahora, en el mundo romano de la antigüedad, el concepto de cárceles que tenemos nosotros hoy en día no existía. Es decir, en el Imperio Romano no existían cárceles como las tenemos nosotros el día de hoy. Cárceles en donde tenemos por años o meses a personas ahí cumpliendo un crimen. Eso no existía en el Imperio Romano. En el Imperio Romano las cárceles eran usadas para albergar a las personas que estaban esperando un juicio. Y después del juicio o eran liberados porque no se encontraron ninguna falta en las personas, o eran condenados a muerte, o eran condenados a pagar algún castigo físico o monetario por su crimen. Pero nunca para estar ahí por años como lo tenemos ahora. Y según los historiadores, las cárceles romanas en aquel tiempo no eran muy acogedoras. La cárcel más famosa en Roma, la ciudad donde se encuentra, o sea, donde se encontró esta iglesia, era la famosa Mamertinum, o la cárcel Tullianum, a la cual los historiadores describen como un lugar oscuro, húmedo y maloliente. Muchos creen que fue allí donde estuvo el apóstol Pablo. En muchas ocasiones, como afirman los historiadores, esos presos que estaban esperando algún juicio eran golpeados violentamente. Y hay hallazgos arqueológicos en esa cárcel de cráneos rotos, probablemente al ser golpeados, probablemente por los carceleros. A muchos otros presos se les dejaba sin comer hasta llegado el juicio, y muchos morían antes de llegar a ver al juez. Otros morían de frío o de sed o de alguna enfermedad. Un preso en una cárcel romana era una persona con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, si no había nadie que se acordara de ellos y les proveyera lo necesario para sostenerse día a día, la gran mayoría estaban condenados a la muerte. Es por eso que el autor llama a estos hermanos en Roma a identificarse con los presos y los maltratados,
Porque este mandamiento de acordarse implicaba no solo traer a su memoria a esos hermanos que estaban ahí, en la cárcel o en su casa, recuperándose de algún maltrato. No solo implicaba traer a su memoria a sus hermanos, sino traer a su memoria a sus hermanos con el fin de ayudarles de alguna manera, para cuidarlos. El llamado del autor es a la empatía, a que ellos como cristianos, ahora disfrutando de libertad, se identificaran con sus hermanos que estaban en la prisión o que estaban siendo maltratados. Es por eso que el autor les escribió: acordaos de los presos. ¿Cómo se debían acordar ellos de los presos? ¿Cómo debían pensar ellos continuamente de sus hermanos que estaban en la cárcel? Él les dice: como si estuvierais presos juntamente con ellos. Es decir, la orden para estos hermanos era recordar a sus hermanos en la fe que estaban en la cárcel, en la prisión, como si ellos estuvieran presos allí también. Piensen en sus hermanos como si fueran ustedes los que están ahí en la cárcel, y hagan lo que tengan que hacer. Pero el autor también les dice otra manera de acordarse de sus hermanos. Él les dice: acordaos de los maltratados. De nuevo, ¿cómo? ¿Cómo debían recordar continuamente a los que estaban siendo maltratados? Y él les dice: como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora, esta frase, en el cuerpo, no se está refiriendo a la iglesia. Es decir, el autor no está diciendo que ellos debían recordar continuamente a los maltratados, porque ellos y los maltratados estaban en el cuerpo de Cristo, o eran parte del cuerpo de Cristo. Como decía F.F. Bruce, esta interpretación, tan bella como es inadmisible. ¿Y por qué razón era inadmisible o es inadmisible? Bueno, porque el autor está hablando de la necesidad y el deber cristiano de identificarnos con nuestros hermanos perseguidos. Lo que el autor le dijo a estos hermanos en Roma es que ellos debían acordarse de los maltratados y ayudarles de cualquier manera posible, porque ellos también se encontraban en el cuerpo ahora. Y por lo tanto, ellos podrían estar sufriendo lo mismo que sus hermanos en la fe. Recuérdenlos así, como si ustedes fueran los que están sufriendo el maltrato que ellos están recibiendo en este momento. Si ellos entonces se identificaban con sus hermanos sabiendo que muy pronto ellos podrían estar sufriendo lo mismo, esto los haría recordarse continuamente y ayudarles de la manera apropiada. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera: acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. El llamado del autor es a la empatía, a hacer lo que dijo el Señor en Mateo 7:12: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Su deber es seguir la regla de oro. Ellos deberían recordar a sus hermanos perseguidos como a ellos les gustaría que sus hermanos los recordaran a ellos si ellos estuvieran en esa situación. Como escribió Kent Hughes, aquí vemos al predicador incitando a su pueblo a una sublime empatía, una empatía tan profunda que ellos se proyectarían ellos mismos dentro de la vida interior de aquellos que estaban sufriendo maltratos y encarcelamientos. Pero ¿por qué razón ordenarles esto? ¿Cuál fue la motivación del autor para ordenarles esto a estos hermanos? Bueno, porque debido a su incredulidad, la incredulidad que habían caído por su propia negligencia al apartarse de la palabra de Dios, esto era lo que ellos habían olvidado hacer. Ellos habían olvidado identificarse con sus hermanos que estaban sufriendo persecución. Unas décadas atrás nosotros ya hemos visto este pasaje múltiples veces. Su manera de comportarse había sido muy diferente. Su manera de vivir, su manera de amar a sus hermanos en la fe. En Hebreos 10:32, Él les dice, o Él les dijo: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de haberse convertido al cristianismo,
sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. 20 o 30 años atrás, el autor les está diciendo que muy poco después de su conversión, viviendo en una persecución similar a la que estaban viviendo ahora, estos hermanos llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ellos se habían identificado con sus hermanos en el pasado, muy poco tiempo después de haberse convertido al cristianismo. ¿Y cómo se hizo evidente esa identificación, esa empatía? Bueno, él le dice, de los presos también os compadecisteis. Pero ahora, experimentando las mismas persecuciones, lo que los estaba caracterizando era su frialdad, su lejanía, su distanciamiento de sus hermanos en la fe, su desensibilización hacia el dolor que estaban experimentando sus hermanos por la causa de Cristo. Lo que era evidente ahora en sus vidas era su falta de empatía. Lo mismo que critican tantos pacientes de muchos médicos y enfermeras, es lo que el autor le estaba criticando de ellos. El día de ayer mi hija Daniela se cayó aquí en la iglesia y se hizo una herida en la frente. Yo estaba en el hospital porque tenía que trabajar y me llama una hermana y me dice, Eduardo, ahí va Adriana con Daniela porque se cayó y se abrió la frente. Yo inmediatamente bajé del 7º piso al sótano de emergencias a esperarlos. Yo no sabía qué había pasado. Obviamente uno se imagina lo peor. Cuando ya veo a mi hija llegar, está llorando, atacada. La meto a emergencias, le limpio la herida y hay que suturarla. Obviamente recluté a 2 colegas para que me ayudaran a sostener a mi hija. Le tuve que poner una inyección para quitarle el dolor, anestesia local. Y después tuve que suturarle la frente. Pero ustedes no saben cómo gritaba mi hija. Yo hubiera preferido ser yo quien me hubiera partido la frente y haberme cambiado yo por ella en ese momento. Que sea a mí el que me estén suturando, que sea a mí el que me estén haciendo todas esas cosas y no a mi hija. Porque yo me estaba identificando con su dolor. Yo quería estar en vez de ella, que hubiera sido a mí el que me hubieran hecho eso. Y cualquier padre aquí entiende eso. Eso es lo que estos hermanos no estaban haciendo. Hermanos, tengamos presente algo. Por más que amemos nosotros a nuestros hijos, la relación que tenemos nosotros por la fe, por nuestra unión con Cristo, con nuestros hermanos en la fe, es mucho más fuerte. Y eso es lo que habían olvidado hacer estos hermanos. Y eso fue lo que motivó al autor a escribirles esta exhortación. Ahora, ¿cuál era el fundamento de esa exhortación? Este es el segundo punto. ¿En qué se basó el autor para ordenarle esto a esta iglesia en Roma? Bueno, el mandamiento de la empatía, a recordar a sus hermanos continuamente, a identificarse con ellos, con el fin de ayudarles, estaba fundamentado en la ley de Dios. La semana pasada recordamos aquella pregunta que los fariseos le hicieron al Señor para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y recordamos también la respuesta del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La primera tabla de la ley exige el amor con todo nuestro ser a Dios, de todos los hombres. La segunda tabla de la ley le exige a todos los hombres amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Como a mí me gustaría que me trataran, así trato yo a los demás.
Por eso honro a mi padre y a mi madre, por eso no asesino a nadie, por eso no le robo a nadie, por eso no cometo adulterio, por eso no doy falso testimonio contra nadie y por eso no codicio las cosas materiales de nadie. Porque no me gustaría que eso me lo hicieran a mí. De nuevo, esto es lo que se llama la regla de oro. El mandamiento de la empatía, el llamado a identificarnos con nuestros hermanos en la fe que están sufriendo persecución por la causa de Cristo. Este mandamiento que se nos ordena aquí en Hebreos 13:3 está basado en la ley moral de Dios. Además, la empatía es la aplicación del mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos en Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Es la aplicación del amor fraternal que debe caracterizar al cristiano. Es por eso que el Nuevo Testamento está repleto de exhortaciones a la empatía. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, le dijo: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Identifíquense de tal manera con sus hermanos que están llenos de gozo hoy, para que ustedes se gocen con ellos, como si fueran ustedes los que están gozándose. Identifíquense de tal manera con sus hermanos que están llorando, como si ustedes estuvieran llorando por lo mismo que ellos. A la iglesia en Colosas les ordenó: acordaos de mis prisiones, identifíquense conmigo que estoy en prisión. El apóstol Pedro le escribió a las iglesias en la dispersión y les dijo: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed todos de un mismo sentir. Vivan de tal manera que lo que uno está sintiendo lo sienta el otro. El apóstol Juan, en 1 Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Usted ve a su hermano en la cárcel, teniendo necesidad, a sus hermanos en la fe maltratados, y usted, teniendo, no provee para ellos. Usted no está demostrando que tenga el amor de Dios en usted. La semana pasada leímos en Isaías 58:7 aquello que agradaba a Dios. Y Dios le dijo a Israel que no era solo la hospitalidad, que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, sino que también les dijo que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que agrada a Dios. Pero en el Nuevo Testamento también hace advertencias contra aquellos que no quieran empatizar con sus hermanos en la fe, que no quieran identificarse con ellos. Santiago, por ejemplo, en Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Aquel que ve a su hermano y no se identifica con él en la situación que está pasando, será juzgado con un juicio sin misericordia. Entonces, el fundamento de este mandamiento del Señor a la empatía, a acordarnos de nuestros hermanos perseguidos para ayudarles, está basado en la ley de Dios. Pero como hemos visto con las otras dos exhortaciones que hemos visto antes, en el versículo 1 y el versículo 2, este mandamiento también nos fue ilustrado por Dios a nosotros, con el fin de obedecerlo. ¿Y cómo fue que el Señor nos lo ilustró? El Evangelio, por medio del Evangelio. De la misma manera en la que Dios nos ilustró el amor fraternal y la hospitalidad a nosotros, así mismo nos ilustró la empatía, por medio del Evangelio. Y es lo que el autor de los Hebreos le quiso mostrar a esta iglesia con este sermón. Porque era lo que ellos habían llegado a olvidar, el Evangelio. En 12 capítulos, para recordarles el Evangelio. Esa era la razón por la cual ellos no se estaban acordando de sus hermanos perseguidos. En Hebreos 4, versículos 14 y 15, el autor les dijo lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, literalmente que no pueda compartir nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que se identificó con nosotros de tal manera que supo lo que son nuestras debilidades. La parábola del buen samaritano, una de las parábolas más mal interpretadas.
En Lucas capítulo 10 nosotros leemos de un intérprete de la ley que se levantó un día para preguntarle a Jesús qué debía hacer él para heredar la vida eterna. El Señor le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, tú eres un abogado, un experto en la ley. ¿Cómo la lees? ¿Qué dice? ¿Cómo la interpretas? Y el abogado le responde en Lucas 10:27 lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Al igual que los fariseos, este intérprete de la ley conocía perfectamente lo que decía la ley de Dios. Pero lo que le demostró el Señor más adelante con la parábola era que tanto él como todos los fariseos y como toda la humanidad habían sido incapaces de cumplirla, y por lo tanto incapaces de heredar la vida eterna. Porque ningún hombre en su condición natural ama de esa manera a Dios, ni ama en su condición natural de esa manera a su prójimo. Lo que caracteriza a todos los hombres en su condición natural es su amor hacia sí mismo. Es por eso que todos estamos bajo la condenación y la ira de Dios, porque todos nosotros hemos quebrantado la ley de amor que Dios nuestro Creador nos dio. Ahora el Señor entonces le contó una parábola a este abogado con el propósito de confrontarlo ante la verdad, ante la realidad. Y le habló de un hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, y que en ese camino fue asaltado por unos ladrones que le quitaron todo lo que tenía y lo golpearon de tal manera que lo dejaron medio muerto en el camino, como dijo el Señor. Resulta, dice el Señor, que iba pasando un sacerdote judío, alguien que conocía la ley de Dios. Conocía esa ley: amarás a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y viendo al hombre tirado allí, dice, pasó de largo. Literalmente se pasó al otro lado. Lo vio y dijo, me voy para allá. Luego, dijo el Señor, iba pasando un levita, otro judío que conocía la ley de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hizo el levita? Lo mismo que el sacerdote. Pasó de largo. Pero, dijo el Señor, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es el buen samaritano en esta parábola? El buen samaritano es el Señor Jesucristo. Nosotros somos el hombre que estaba herido en el camino, medio muertos, incapaces de levantarnos, condenados a la muerte, de ser dejados en esa situación. Pero Dios, empatizando con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para rescatarnos de nuestra terrible condición. Y Jesús lo hizo identificándose con nosotros, tomando carne y sangre, como dijo el autor en Hebreos 2, tomando forma de siervo, como dijo Pablo en Filipenses 2, para que, habiéndose identificado con su pueblo, pudiera morir en nuestro lugar para revivirnos, para resucitarnos a vida nueva. Al que no conoció pecado, escribió Pablo en 2 Corintios 5:21, por nosotros, de tal manera se identificó Cristo con nosotros, que Dios el Padre lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la empatía de Dios, la que nos ordena y nos ilustra a nosotros nuestro deber de ser empáticos para con nuestros hermanos en la fe. La encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, es el entendimiento del Nuevo Testamento de la empatía de Dios hacia su pueblo. Como escribió un autor, Dios empatiza con la experiencia humana, no solo sabiendo de ella, sino entrando en ella. Dios no solo se acordó de nosotros, sino que actuó en nuestro favor, enviando a su Hijo Jesucristo.
El Evangelio, mis hermanos, la realidad de que Dios empatizó con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo al mundo a encarnarse para salvarnos de nuestros delitos y pecados, es la motivación del creyente para acordarse de sus hermanos en la fe que están sufriendo persecución. Es por eso que a lo largo de la historia de la iglesia tenemos este ejemplo de hermanos y de iglesias que, sabiendo de hermanos en la fe que estaban siendo perseguidos, puestos en la cárcel, golpeados, maltratados por los incrédulos, buscaron siempre una manera para ayudarlos. Pablo, por ejemplo, agradeció el amor de los filipenses, quienes les enviaron a él una y otra vez para sus necesidades. Y que el apóstol describe esas ofrendas en Filipenses 4 como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esas ayudas para Pablo fueron eso. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le recuerda y le agradece al pastor sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces, dice, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aristides, un filósofo de la antigüedad, escribiendo acerca de los cristianos en su apología, dijo lo siguiente: y si ellos, hablando de los cristianos, escuchan que uno de ellos es encarcelado o afligido debido al nombre de su Mesías, todos ellos ansiosamente ministran para su necesidad, y si es posible redimirlo, o sea, liberarlo, ellos le liberan. Y si hay alguno entre ellos que sea pobre o esté en necesidad, y si ellos no tienen comida de sobra, ellos ayunan 2 o 3 días con el fin de proveer a los necesitados su falta de comida. Eso es alguien que ha entendido el Evangelio. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribiendo en su apología sobre el arca de los tesoros de la iglesia, lo que sería para nosotros el arca de las ofrendas, dice: porque no son tomados esos tesoros, esas ofrendas, para gastar en fiestas, ni para beber o comer, sino para apoyar y enterrar a los pobres, para proveer las necesidades de niños y niñas destituidas de medios y de padres, para proveer para las necesidades de personas ancianas confinadas ahora a su casa, tales también como los que han sufrido naufragios. Y si sucediera que haya alguno en las minas, o desterrado a las islas, o encerrado en prisiones por ninguna otra cosa que fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, ellos se convierten en nuestro cuidado. Para eso usaban el dinero. Y ese fue el entendimiento de nuestros antepasados, los bautistas particulares también. Lean el capítulo 27 de nuestra confesión, de la comunión de los santos. ¿De qué habla? De cómo nosotros como cristianos estamos obligados a cuidarnos unos a otros con nuestros bienes, externamente, internamente, espiritualmente, con todos los santos. No con solo los de la iglesia, con todos los santos. Hermanos, esto es lo que la iglesia siempre ha creído. Es lo que nosotros confesamos como una iglesia confesional. Acordarnos de nuestros hermanos en la fe que están en prisiones y que están siendo maltratados por causa de Cristo. Ahora, ¿cuál es la implicación o cuáles son las implicaciones de este mandamiento? ¿Cómo es que se puede cumplir? Esa es la pregunta. ¿Cómo obedecemos nosotros esta exhortación del autor? La semana pasada les conté sobre una sátira escrita en el 2º siglo después de Cristo de un hombre llamado Luciano de Samosata, sobre un hombre llamado Proteus el peregrino, un filósofo que decía ser cristiano. Y Luciano habla de que este hombre, Proteus, por decir que era cristiano, fue metido en la cárcel. Y Luciano habla de los cristianos, cómo vieron esto como una gran calamidad. E hicieron ellos todo lo que pudieron para liberarlo. De cómo las viudas eran vistas desde la mañana cerca de la cárcel donde estaba Proteus. De cómo los pastores de la iglesia le daban dinero a los guardias para que les dejaran dormir en la celda con él. De cómo le traían comida y cómo le leían la Biblia a este hombre para aliviar sus dolores. Y Luciano criticó obviamente a los cristianos, diciendo que ellos hacían estas cosas porque ellos estaban convencidos de que tendrían la vida eterna y de que eran hermanos en la fe. No estamos convencidos ciertamente, y por eso hacíamos eso. Fue lo que Cristo nos prometió.
Entonces, ¿cómo esperaba el autor de este sermón que estos hermanos en Roma se acordaran de sus hermanos en la fe? ¿Qué esperaba el de estos hermanos? ¿Qué hicieran? Cuando se reunían un domingo y no veían a tal hermano, a Juan, ¿qué se habrá hecho Juan? Está en la cárcel. ¿Qué se habrá hecho Pedro? Está en su casa recuperándose de unos golpes que recibió por su fe. ¿Qué esperaba el autor de ellos? Bueno, al menos 3 cosas: que se acordaran de ellos y oraran. Pablo le escribió lo siguiente a la iglesia en Éfeso: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, a fin de que al abrir mi boca, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. A la iglesia en Roma le dijo lo mismo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y qué le pide a sus hermanos? Que oren por él. La Biblia nos ordena a nosotros acordarnos de nuestros hermanos en la fe, especialmente de los que están sufriendo por la causa de Cristo, con el propósito de orar por ellos. De clamar al Señor, pidiendo por su bienestar físico, por su bienestar espiritual, por su liberación o por un juicio justo. El deber de todo cristiano, según nos es ordenado aquí en Hebreos 3, es acordarnos de nuestros hermanos perseguidos y orar por ellos. Ese es nuestro deber. Segundo, acordarse de ellos y proveer espiritualmente. De nuevo, como leímos en 2 Timoteo 1:16 o 1 Timoteo 1:16, Pablo le recordó al joven pastor lo que Onesíforo había hecho por él cuando estuvo encarcelado. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Es decir, en lugar de olvidarse del apóstol, en lugar de avergonzarse de él, Onesíforo y su familia le consolaron, literalmente le animaron. Y no una vez, sino muchas veces. Una y otra vez estos cristianos visitaban a Pablo en la cárcel para darle ánimo. ¿Y cómo creen que el cristiano le daba ánimo a otro cristiano? Exhortándole por medio de la palabra de Dios, recordándole el Evangelio, recordándole la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús, recordándole que este sufrimiento el día de hoy es pasajero, pero que un día Cristo ha prometido que vendrá a vengarse de sus enemigos, de aquellos que hirieron a su iglesia, y nos llevará para estar con Él por la eternidad, con la palabra de Dios. Tercero, acordándonos de ellos y proveyendo materialmente. El apóstol Pablo, como les dije, felicitó a los filipenses, una iglesia pobre, por su espíritu bondadoso y amoroso para con él y para con sus hermanos en la fe. Viviendo ellos en una gran pobreza material, una y otra vez, dijo Pablo, le enviaron bienes materiales para sus necesidades, inclusive cuando estaba en Tesalónica, dice Pablo en Filipenses 4. Pero aún ahora, él estando preso por causa del Evangelio, estos hermanos seguían enviándole ayuda material. Y lo hacían por medio de Epafrodito. Y Pablo les dice en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Como les dije al principio, ser prisionero en una cárcel romana en la antigüedad era como ser condenado a la muerte. Las personas tenían pocas posibilidades de sobrevivir por lo insalubre de las condiciones, por la falta de alimentos, por la falta de agua. Aquellos cristianos que sufrían encarcelamiento prácticamente dependían de la iglesia para sobrevivir. Lo mismo que aquellos que eran maltratados. Ellos dependían de sus hermanos en la fe para llevarles medicinas, para que les curaran las heridas, para que les prepararan la comida, porque ellos no podían levantarse a hacerse su propia comida. Ellos dependían de los hermanos en la fe.
Es por eso que los cristianos, entendiendo el Evangelio, esa realidad de nuestra hermandad en Cristo, siempre han servido a sus hermanos perseguidos, proveyéndole bienes materiales, abrigo, comida, agua, compañía, como leímos de los pastores que hicieron con este hombre en esa sátira. ¿Y ustedes saben por qué razón el cristiano hace todo eso? Bueno, sí, por el Evangelio, por entender el Evangelio, pero también porque el cristiano sabe que sirviéndole hacia sus hermanos, le están sirviendo a Cristo. En Mateo 25, y quiero que vayamos a Mateo 25, empezando el versículo 34. El Señor le dice esto a sus discípulos y a los que están ahí en la multitud. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa es la razón por la cual el cristiano se acuerda de sus hermanos perseguidos por la causa de Cristo y les sirve en oración, espiritualmente cuando sea posible y materialmente. Porque haciendo eso nosotros le estamos sirviendo a Cristo, que es el hermano mayor de ellos. Hermano, la realidad es que nosotros hemos sido anestesiados. Como cristianos, muchos de nosotros hemos sido anestesiados por el mundo contra el dolor de nuestros hermanos en la fe. Lo mismo que ha ocurrido entre los médicos, que se han desensibilizado del dolor de sus pacientes, nos ha ocurrido a muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos hemos desensibilizado del dolor de nuestros hermanos perseguidos. Y en vez de ser empáticos con ellos, hemos tenido simpatía. Y permítame ilustrarles cómo luce esto. Muchos de nosotros vemos cosas en internet y las compartimos, en los periódicos, en la televisión. Podemos simpatizar con lo que cristianos en otros lugares están sufriendo. Podemos decir, compartimos algo en internet que vemos muy feo y decimos: pobres estos cristianos, pobre ese hermano que lo decapitaron, pobre ese hermano que está en la cárcel, pobrecito. Estamos simpatizando con ellos. Pobrecito aquellos que están siendo llevados como esclavos en ciertas regiones de África. Pero de esa simpatía no pasamos. Nuestro problema es que nosotros no nos queremos identificar, o no nos hemos identificado con nuestros hermanos perseguidos. Les tenemos simpatía, pero no empatía. Y el mandamiento de todo cristiano es a empatizar con ellos, a identificarnos con ellos, de tal manera que les proveamos a ellos, les ayudemos como si nosotros fuéramos ellos ahí sufriendo. Y todo el problema es que nosotros no sabemos absolutamente nada de la persecución cristiana. Nada. Nosotros en este lado del mundo, en este país, creemos que ser perseguidos es que no nos dejen orar en el trabajo. Nosotros creemos que ser perseguidos aquí en Costa Rica, en Occidente, es que se le quiere enseñar a nuestros hijos la ideología de género. Creemos que eso es persecución. Creemos que ser perseguidos es que el Estado quiere aprobar el matrimonio homosexual. Nos están persiguiendo aquí en Costa Rica. Creemos que cuando alguien se para en una esquina, según él, a predicar el Evangelio,
Y lo que hace es insultar a los que van pasando ahí y condenarlos al infierno y le tiran una pedrada. ¿Creemos que eso es persecución? Hermanos, eso no es persecución. Muchas de esas cosas han venido a nuestro país, a nuestro continente, por culpa nuestra. Porque nosotros como iglesia no hemos hecho lo que debemos hacer. Porque hemos dejado que el mundo permanezca en tinieblas. Porque no hemos ido a ellos, o no hemos sido lo suficientemente capaces de ir a ellos con la luz del Evangelio, con la Biblia, con la verdad de Dios. En lugar de estarnos lamentando por lo que nos está haciendo el mundo, deberíamos estarnos lamentando por lo que nosotros como cristianos y como iglesia no estamos haciendo. Pero esas cosas nos indignan. Hermanos, nosotros en Occidente, en este lado del mundo, somos una anomalía en la historia del cristianismo. Quiero que anoten eso. Nosotros en este país, en Occidente, somos una anomalía en la historia del cristianismo. Todos aquí, comparándonos con el resto del mundo, somos millonarios. Hay lugares en África en donde familias enteras viven con $20 al mes. Hay personas en Medio Oriente, en África, en Asia, que son golpeados, que son mutilados, heridos, puestos en la cárcel, muertos solamente por decir que son cristianos. Hay musulmanes en ciertas regiones en el Congo que toman a las mujeres de las iglesias y se las llevan y las venden como esclavas. Eso es persecución. Hay cristianos como un hombre, Adi Asghari, un iraní, fue apresado el 26 de agosto del año pasado por tener una fiesta con 17 hermanos en el patio de su casa. Llegó la policía, los arrestaron a los 17, pronto liberaron a algunos de ellos porque pagaron $30,000 o $60,000. Pero a este hombre lo dejaron preso. El juicio se realizó casi un año después, en abril de este año. Y fue condenado a 10 años de cárcel bajo el cargo de promover el cristianismo por tener una fiesta con hermanos en la fe en Irán. Hay muchos otros casos de los cuales nosotros podemos leer, no para simpatizar con nuestros hermanos, no para decir pobrecitos lo que están pasando, no, sino para empatizar con ellos, para identificarnos con ellos, de tal manera que nosotros podamos proveer para ellos sus necesidades ahora. Porque si hay algo que el Señor nos prometió a nosotros en esta vida, fue la persecución. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros para empatizar o identificarnos con esos hermanos? Ya que nosotros en este país, en este continente, no sabemos lo que es la persecución, pero sí sabemos que hay hermanos en otros lugares muy alejados que están sufriendo la persecución por ser cristianos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Primero, informarnos. Hay 2 sitios en internet muy buenos. En la pizarra de atrás yo puse unos ejemplos de la información que podemos obtener de esos sitios, en donde se nos provee información sobre cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Uno es La Voz de los Mártires y el otro es Puertas Abiertas. Los 2 sitios son en internet, pero tienen recursos en español. Pero son medios que nosotros podemos usar para obtener información de hermanos en la fe que están sufriendo, para que oremos por ellos. No solo en privado, sino también como iglesia. Son sitios en los cuales nosotros podemos suscribirnos gratis y recibir mensualmente información para estarnos acordando de los presos y de los maltratados. En lugar de estar usando nuestra mente para pensar en el último juguete, en el último teléfono, para estar pensando en nosotros, en lo que yo quiero, usemos nuestra mente para acordarnos de nuestros hermanos, orando por ellos. Podemos también divulgar. Como iglesia nosotros podemos divulgar esta información para otros hermanos que no tienen acceso a internet, por ejemplo, que no pueden informarse.
Como iglesia nosotros podemos, por ejemplo, tener hermanos encargados de crear una pared como la que tenemos ahí de iglesias hermanas por las cuales oramos. Pero tener una pared en la que nosotros tengamos la información de hermanos en la fe que están siendo perseguidos por la causa de Cristo, para estar orando como iglesia. Podemos enseñarle a nuestros hijos acerca de la persecución que están sufriendo muchos cristianos alrededor del mundo. Nuestros niños deben saber el costo de seguir a Cristo. Y yo personalmente debo disculparme con mis hijos por hacerles creer a ellos que el cristianismo es algo fácil. Seguir a Cristo nos va a costar a nosotros la vida. Seremos odiados, aborrecidos, como dijo el Señor. Pero nuestros niños deben saber eso. Ellos deben estar informados de lo que cuesta seguir a Cristo. Porque van a venir los tiempos de persecución a nuestro país, ¿sabían? Van a venir. Y quizás muchos de nosotros no los veamos, pero les apuesto que nuestros hijos sí los van a ver. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a decir, esto es normal en el cristianismo. O van a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me están persiguiendo a mí por ser cristiano? ¿Y se alejarán de Cristo por causa de eso? Leamos con ellos el libro de los mártires de Fox, la historia del cristianismo de Justo González, para informarnos nosotros y ayudarles a ellos a entender. Tercero, podemos involucrarnos, adquirir información de todos estos sitios de internet. No debe servir solamente para informarnos a nosotros de lo que están pasando, sino para involucrarnos en la ayuda. Muchos de esos lugares proveen maneras de hacerlo por medio de donaciones. Nosotros como cristianos podemos donar a esos lugares. Como iglesia podemos donar mensualmente a esos lugares. ¿Para qué? Para que les lleven dinero o ayuda material a las familias de pastores o hermanos que están en la cárcel ahí. Familias que están ahora destituidas porque quien provee en la familia está en la cárcel. Para proveer para funerales, para proveer para comprar Biblias para hermanos. Como en Asia, en China, entra la policía a una iglesia que está en una casa escondida y queman todas las Biblias y quedan sin Biblias. Nosotros podemos ayudar. Satanás usa la persecución para amedrentarnos, ¿sabían? Para meternos miedo. Pero el cristiano persevera en medio de la persecución por la esperanza que tiene en Cristo. Cristo ha vencido. Él venció a Satanás y nos ha prometido la vida eterna a todos los que hemos creído en Él. No hay nada que un hombre nos pueda hacer para separarnos a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Romanos 8. Nada. Por lo tanto, entonces nosotros fortalezcámonos en la fe y sirvamos a nuestros hermanos perseguidos. A esto nos llama el pasaje en esta noche. Acordándonos de ellos, ayudándoles en oración, ayudándoles materialmente. Hermanos, porque el día de mañana seremos nosotros los que estaremos necesitando las oraciones y la ayuda espiritual y material de otros hermanos en lugares alejados del mundo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido escuchar y meditar. Oh Señor, convéncenos, Señor, de la realidad de lo que debemos hacer como iglesia, como cristianos. Señor, que nosotros podamos despertar y ver que hay hermanos en la fe, muchos que no conocemos, pero que son hermanos en la fe, que están sufriendo. Ayúdanos a nosotros a acordarnos de ellos como tú quieres que nos acordemos, y que podamos nosotros proveer para nuestros hermanos. Que el mundo, viendo nuestra ayuda, pueda ver, Señor, lo que tú puedes hacer en el corazón de pecadores. Porque este amor, un amor así, es algo únicamente sobrenatural. Oh Padre, te pedimos, Señor, que convenzas a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Y que ellos, Señor, habiendo escuchado
lo que tú has hecho por pecadores como nosotros en Cristo Jesús puedan llegar a la fe y al arrepentimiento. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.